Mi madre creyó que podía reemplazar a mi padre con su nuevo y horripilante novio y obligarme a llamarlo papá, pero no sospechaba que yo todavía mantenía contacto con mi verdadero padre. Tenía 13 años cuando mi vida dio un vuelco. Era abril, y mi padre ya no estaba en casa. Lo habían arrestado por algo que no hizo, homicidio. Yo sabía que él no era capaz de algo así. Era el tipo que me llevaba al parque, que me enseñaba a andar en bici y que siempre tenía tiempo para escuchar mis problemas. Pero la policía lo acusó, y mi madre parecía dispuesta a borrarlo de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Esa mañana, estaba en la cocina, mirando mi tazón de cereal sin tocarlo. Mi madre entró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Todo va a estar bien, dijo, pero yo no le creí. Unas semanas después, apareció Trevor, el nuevo novio de mi madre. Era alto, con una barba mal recortada y una mirada que me ponía los nervios de punta. Desde el primer día, algo en él me dio mala espina. Sonreía, pero era una sonrisa falsa, como si escondiera algo. Este es Trevor, dijo mi madre, como si fuera alguien importante. Va a estar con nosotras mucho tiempo. Quiero que lo respetes. No dije nada. Él extendió la mano, pero no la tomé. No me gustaba cómo me miraba, como si estuviera midiendo cuánto podía controlarme. Mi madre no parecía notarlo, o no quería notarlo. Cuando él estaba cerca, ella cambiaba, se volvía más sumisa, como si no fuera ella misma. Con los días, Trevor se instaló en nuestra casa como si fuera el dueño. Se sentaba en el sillón de mi padre, tocaba nuestras cosas y actuaba como si todo le perteneciera. Pero lo peor fue cuando mi madre me llamó a su cuarto una noche. Quiero que llames a Trevor, papá, dijo, como si fuera algo normal. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué? Murmuré. Ella frunció el ceño. Es lo mejor para nosotras. Trevor quiere ser parte de la familia. No podía creerlo. Mi padre estaba en una celda, esperando un juicio por algo que no hizo, y ella ya estaba reemplazándolo. Me encerré en mi cuarto y lloré. No iba a dejar que Trevor tomara el lugar de mi padre, porque, aunque mi madre no lo sabía, yo seguía en contacto con él. Todo empezó con una carta que encontré en mi libro de matemáticas una semana después de su arresto. Estaba escondida entre las páginas, como si fuera una tarea. Era de mi padre. Decía que me quería, que no creyera lo que decían de él y que estaba trabajando para probar su inocencia. Me pedía que le escribiera, pero con cuidado. Nadie debe saberlo, escribió. Si necesitas ayuda, habla con tu tío César. Desde entonces, nos escribíamos en secreto. Yo metía mis cartas en mi cuaderno, y él me respondía a través de un guardia amigo suyo. Cada carta era una prueba de que mi padre seguía luchando, y de que no estaba sola. Pero era arriesgado. Si mi madre o Trevor lo descubrían, no sabía qué harían. Trevor empezó a ponerse más pesado con el tiempo. No solo estaba en casa todo el día, también me vigilaba. Si salía de mi cuarto, ahí estaba, preguntándome a dónde iba o con quién hablaba. Una vez, lo pillé revisando mi mochila. Dijo que solo quería ver si estaba ordenada, pero yo sabía que buscaba algo. Y luego estaba su forma de hablarme, siempre con un tono que sonaba amable, pero que me ponía los pelos de punta. Eres una niña lista, decía, pero a veces las niñas listas se meten en líos si no hacen caso. Pero lo peor no era eso. Algunas noches, cuando creía que estaba dormida, entraba a mi cuarto. Sentía su mano rozándome el brazo o el hombro, toques que no eran accidentales. Me quedaba quieta, fingiendo dormir, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensaba que lo oiría. Nunca dije nada, porque tenía miedo de lo que podría hacer si lo enfrentaba. Una noche, buscando fotos viejas en el ático para recordar cómo eran las cosas antes, encontré algo que lo cambió todo. Entre un montón de cajas polvorientas, había una de madera con un candado pequeño. No sé por qué, pero sentí que tenía que abrirla. Usé una horquilla, y dentro encontré un diario. Era de mi padre. Las páginas estaban llenas de su letra. Hablaba de sus sospechas sobre mi madre y Trevor, de cómo creía que tenían algo incluso antes de que lo arrestaran. Decía que Trevor era peligroso, que estaba metido en cosas raras y que temía por nuestra familia. La última entrada era de 2 días antes de su arresto. Si algo me pasa, escribió, no dejes que se acerque a ella. Me quedé helada. Todo empezaba a tener sentido. Trevor no era solo un tipo molesto, era una amenaza. Pero no podía enfrentarlo sola. Necesitaba ayuda, y la única persona en la que confiaba era mi tío César, el mejor amigo de mi padre. César siempre había sido como un segundo papá, siempre con una broma lista para hacerme reír. Cuando le conté lo del diario, no dudó en creerme. Tu padre siempre supo que Trevor no era de fiar, dijo. Vamos a sacarlo de tu vida y a traer a tu padre de vuelta. César y yo empezamos a planear en secreto. Él conocía a un par de personas que podían ayudarnos.
Estaba Walter, un guardia de seguridad de un bar donde pasó el crimen por el que culparon a mi padre. Walter había visto algo raro esa noche, pero nadie le hizo caso. También estaba Elisa, una camarera del mismo bar, que notó a Trevor actuando extraño. César dijo que sus testimonios podían ser un comienzo, pero necesitábamos pruebas sólidas. Mientras tanto, las cosas en casa empeoraban. Trevor se puso más agresivo. Una vez, cuando me negué a llamarlo papá, me agarró del brazo tan fuerte que me dejó moretones. «Vas a aprender a respetarme», dijo, con una mirada que me dio miedo de verdad. Y las noches en que entraba a mi cuarto se volvieron más frecuentes, sus toques más atrevidos. Me sentía atrapada, como si no tuviera escapatoria. Se lo conté a mi madre, pero ella dijo que estaba exagerando, que Trevor solo quería ponerme en mi lugar. No podía creer que no me viera, que no viera lo que ese hombre era. Una tarde, escuché a Trevor y a mi madre hablando bajito en la sala. Me acerqué sin que me vieran y oí algo que me dejó sin aire. Hablaban de cambiar mi apellido sin decirme nada y de casarse pronto. Pero lo peor fue cuando Trevor mencionó un internado. «Es lo mejor para ella», dijo. «Un lugar donde aprenda a comportarse». Mi madre no dijo nada, solo asintió. Sentí que el mundo se me venía abajo. No solo querían borrar a mi padre, querían deshacerse de mí. Esa noche, le escribí a mi padre, contándole todo: el diario, Trevor, los toques en la noche, el internado. Le prometí que no me rendiría, que lo sacaría de ahí. Pero el tiempo corría. Si Trevor lograba sus planes, yo podía terminar en un internado, y mi padre, en prisión para siempre por algo que no hizo. No iba a dejar que eso pasara. Con el diario en la mano y la ayuda de César, decidí que iba a exponer a Trevor. No sabía cómo, pero iba a encontrar la manera de probar que él era el culpable y traer a mi padre de vuelta. César me dijo que lo primero era proteger el diario. Si Trevor lo encuentra, lo destruirá, me advirtió. Lo escondí en mi cuarto, dentro de una caja de zapatos vieja, debajo de un montón de ropa que no usaba. Cada noche, lo sacaba y releía las palabras de mi padre. Era como si me diera fuerza desde esas páginas. César y yo nos reuníamos en su garaje, a unas calles de mi casa. Olía a aceite y metal, pero para mí era un refugio. Nadie nos interrumpía ahí. Me explicó que el crimen por el que culparon a mi padre pasó en un bar del centro, un lugar donde él iba a veces con amigos. La policía dijo que mi padre discutió con un tipo, lo siguió al baño y lo mató. Pero mi padre juró que no estuvo en el baño esa noche, que solo tomó algo y se fue. Nadie le creyó, excepto yo. El diario me dio pistas de por qué. César contactó a Walter, el guardia del bar. Era un hombre mayor, con pelo gris y voz ronca. Nos encontramos en un café lejos del barrio. Walter estaba nervioso, mirando por encima del hombro. «Vi a Trevor esa noche», dijo. «Estaba cerca del baño justo antes de que encontraran al tipo muerto. No se lo dije a la policía porque no quería problemas, pero siempre me pareció raro. Le pregunté si había más, y dijo que Trevor estaba discutiendo con el tipo que murió, algo sobre dinero. Eso no salió en el juicio». Luego estaba Elisa, una camarera del bar. César la conocía porque le vendía café de contrabando. Elisa tenía el pelo morado y una actitud valiente. Trevor era cliente habitual, nos contó en el mismo café, días después. Esa noche estaba nervioso. Lo vi entrar al baño después del otro tipo. No pensé mucho hasta que supe lo que pasó. Pregunté si había cámaras. «Hay una en la entrada», dijo. «No sé si graba el pasillo del baño, pero podrían revisar». Eso era una esperanza. Si conseguíamos el video, tal vez podríamos probar que Trevor estaba en el lugar equivocado. César dijo que conocía a alguien que podía ayudarnos, pero tomaría tiempo. Mientras, en casa, todo empeoraba. Trevor me vigilaba más. Si salía de mi cuarto, ahí estaba, preguntándome a dónde iba. Una vez, lo pillé revisando mi mochila. Dijo que quería ver si estaba ordenada, pero yo sabía que buscaba algo. Y su forma de hablarme, con ese tono dulce pero amenazante, me ponía los pelos de punta. «Eres lista», decía,
pero las niñas listas se meten en líos si no obedecen. Lo peor eran las noches. Cuando creía que dormía, entraba a mi cuarto. Sus manos me rozaban el brazo o el hombro, toques que no eran casuales. Me quedaba quieta, fingiendo dormir, con el corazón a mil. Se lo conté a César, aunque me daba vergüenza. Se puso furioso. Ese tipo es un monstruo, dijo. No solo lo sacaremos de tu casa, lo meteremos a la cárcel. Pero me advirtió que tuviera cuidado. Si sospecha algo, podría ponerse peor. Así que seguí actuando normal, aunque vivir en esa casa era como pisar cristales. Una tarde, cuando mi madre y Trevor estaban fuera, revisé el escritorio de mi madre. Encontré un folleto de un internado en otro estado, con notas de Trevor, disciplina estricta, ideal para ella. También había un formulario para cambiar mi apellido, ya firmado por mi madre. Sentí una puñalada de traición. Tomé fotos con mi celular y se las mandé a César. Esto es grave, me escribió. Hay que actuar rápido. César convenció al dueño del bar, un tipo gruñón, para darnos una copia del video de seguridad. Nos costó algo de dinero, pero valió la pena. En el garaje de César, lo vimos. La calidad era mala, pero se veía a Trevor entrando al baño justo después del tipo que murió. No era prueba suficiente, pero era un comienzo. César dijo que necesitábamos algo más sólido. Trevor se ponía más paranoico. Una noche, lo sorprendí mirando por mi ventana mientras hacía tarea. Solo me aseguro de que estés bien, dijo, con esa sonrisa suya. Pero no era preocupación, era control. Y esas visitas nocturnas se volvieron más frecuentes, sus toques más atrevidos. Empecé a dejar mi celular grabando en modo oculto, escondido en mi mesita de noche, pero no capté nada útil aún. La idea de grabarlo diciendo algo incriminatorio no me soltaba, aunque sabía que era arriesgado. César habló con un amigo ex policía que revisó el caso de mi padre. Encontró algo raro, el cuchillo del crimen, que tenía las huellas de mi padre, nunca fue analizado bien. César sospechaba que Trevor lo plantó. Si encontramos el arma real o alguna prueba de que la manipuló, podríamos cambiar todo, dijo. Pero Trevor parecía saber que algo tramábamos. Revisaba mi cuarto cuando no estaba. Una vez, encontré mi caja de zapatos abierta, pero el diario seguía ahí. No sabía si lo había visto, pero el miedo no me dejaba dormir. Le escribí a mi padre, contándole del video, los testimonios y los planes de Trevor. Su respuesta fue corta: confío en ti. Cuídate. Eso me dio fuerza, pero también miedo. No quería fallarle. Una noche, Trevor me acorraló en la cocina. Sé que estás tramando algo, siseó, acercándose tanto que olí su aliento. Me agarró del brazo, fuerte. Si sigues metiéndote donde no debes, te va a ir mal. Un ruido en la sala lo detuvo, y corrí a mi cuarto, cerrando con llave. No dormí esa noche. Solo pensaba en cómo atraparlo. César y Elisa contactaron a otro testigo, un cliente del bar que vio a Trevor salir del baño con las manos en los bolsillos, mirando nervioso. Era otra pieza, pero no suficiente. Necesitábamos algo grande. Se me ocurrió que, si lograba que Trevor hablara y lo grababa, podríamos tenerlo. Pero tenía que ser valiente. Si fallaba, no solo arruinaría el plan, sino que pondría mi vida en peligro. Trevor no era de los que dejaban cabos sueltos, y yo lo sabía. Decidí que la única forma de atraparlo era enfrentarlo, pero de manera inteligente. César no estaba muy convencido. Es demasiado arriesgado, dijo, pasándose la mano por el pelo en su garaje. Si te pasa algo, nunca me lo perdonaré. Pero yo insistí. No tenemos tiempo, César. Si no hago algo ahora, me mandarán a ese internado y mi padre se quedará en la cárcel. Él suspiró, pero al final accedió. Me dio un pequeño grabador de voz que usaba para tomar notas en su taller. Manténlo escondido, me dijo. Y si algo sale mal, grita. Estaré cerca. El plan era simple, pero aterrador. Sabía que Trevor se ponía más hablador cuando estaba enfadado, así que decidí provocarlo. Una noche, cuando mi madre salió a hacer compras, me quedé sola con él.
Me senté en la sala, fingiendo leer el diario de mi padre a plena vista. Sabía que eso lo pondría nervioso. No tardó en aparecer. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, con esa voz fría que me ponía la piel de gallina. Levanté el diario y lo miré a los ojos. Algo que prueba que mi padre no hizo nada, dije. Y que tú sí, sus ojos se oscurecieron. Dame eso, gruñó, dando un paso hacia mí. Retrocedí, con el grabador escondido en mi bolsillo, ya encendido. No soy estúpida, Trevor. Sé lo que hiciste en el bar. Sé que estabas en el baño esa noche. Él se rió, pero era una risa tensa. ¿Crees que puedes jugar conmigo, niña?, dijo. No sabes nada. Pero yo seguí presionando. Sé que discutiste con ese tipo por dinero. Sé que lo seguiste al baño. Y sé que lo mataste para culpar a mi padre. Por un segundo, pensé que me iba a pegar. Se acercó tanto que podía sentir su aliento. Pero entonces dijo algo que no esperaba. Tu padre era un estorbo, siseó. Se metió donde no debía. Tuve que sacarlo del camino. Y si sigues hablando, tú y tu madre serán las siguientes. Ese seguro de vida de ella me vendría muy bien. Mi corazón se disparó. Lo tenía. Lo había grabado admitiendo todo. Pero antes de que pudiera reaccionar, me arrancó el diario de las manos y lo rompió en pedazos. Ahora no tienes nada, dijo, sonriendo. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y revisé el grabador. Ahí estaba, su voz clara como el agua. Pero el diario estaba destruido, y sabía que Trevor no se detendría. Esa noche, le mandé el audio a César por mensaje. Lo tenemos, le escribí. Pero tengo miedo. Él me respondió de inmediato, quédate en tu cuarto. Mañana lo llevamos a la policía. Al día siguiente, César y yo fuimos a su amigo ex policía. Le mostramos el video del bar, los testimonios de Walter y Elisa, y el audio. Él se quedó en silencio un momento, escuchando la confesión de Trevor. Esto es grande, dijo. Pero necesitamos más para que la policía actúe rápido. Si podemos encontrar el arma del crimen, será definitivo. César mencionó que Trevor tenía un auto viejo que casi no usaba, estacionado en un garaje alquilado. Podríamos revisar ahí, dijo. Esa noche, mientras Trevor y mi madre estaban en casa, César y yo fuimos al garaje. No fue fácil entrar, pero César sabía forzar cerraduras. Dentro del auto, debajo del asiento del copiloto, encontramos una bolsa de plástico con un cuchillo. Estaba envuelto en una camiseta vieja, pero aún tenía manchas oscuras. César lo tomó con cuidado, usando un trapo para no dejar huellas. Esto podría ser, dijo. Lo llevamos al ex policía, quien lo mandó a analizar con un contacto en el laboratorio forense. Mientras esperábamos los resultados, las cosas en casa se volvieron insoportables. Trevor sabía que algo estaba mal. Me seguía por la casa, y sus visitas nocturnas eran más atrevidas. Una vez, me desperté con él sentado en el borde de mi cama, mirándome. Estás callada últimamente, dijo. Eso no me gusta. Me quedé paralizada, pero no dije nada. Solo quería que el laboratorio confirmara que el cuchillo era el arma del crimen. 2 días después, tuvimos la noticia. El cuchillo tenía rastros de sangre que coincidían con la víctima, y las únicas huellas eran de Trevor. Con eso, el audio, el video y los testimonios, el ex policía dijo que era suficiente para una orden de arresto. Pero primero, teníamos que convencer a mi madre. César me dijo que ella necesitaba escuchar la verdad, aunque doliera. Así que organicé un plan. Invité a César a casa, diciendo que era para hablar de asuntos familiares. Trevor no sospechó nada, pero mi madre parecía confundida. Cuando César llegó, puse el audio en el altavoz de mi celular. La voz de Trevor llenó la sala, confesando todo, el asesinato, cómo incriminó a mi padre, su plan para quedarse con el dinero del seguro de mi madre. Ella se quedó blanca, con los ojos abiertos como si no pudiera creerlo. Trevor intentó interrumpir, diciendo que era una mentira, que yo lo había editado. Pero entonces César sacó las fotos del cuchillo y el informe del laboratorio. La policía ya tiene esto, dijo.
Y vienen por ti. Mi madre se levantó, temblando. ¿Es verdad?, le preguntó a Trevor. Él balbuceó, tratando de inventar una excusa, pero ella no lo dejó terminar. Corrió a la cocina, sacó un cuchillo y le gritó que se fuera. «Fuera de mi casa», chilló, con lágrimas en los ojos. Trevor intentó acercarse, pero César se puso en medio. «No la toques», le dijo. Trevor, viéndose acorralado, salió corriendo. Pensé que escaparía, pero la policía ya estaba afuera, alertada por el amigo de César. Lo arrestaron en la calle, con las manos en alto, gritando que era un error. Esa noche, mi madre y yo hablamos. Estaba destrozada, llena de culpa por no haberme creído. «No sé cómo pude estar tan ciega», dijo, llorando. Intenté consolarla, pero estaba herida. Ella había elegido a Trevor sobre mí, sobre mi padre. No sabía si podría perdonarla. Una semana después, mi padre salió de la cárcel. Habían pasado 8 meses desde su arresto. Cuando lo vi en la entrada de la prisión, corrí a sus brazos. Lloramos juntos, sin decir mucho. César estaba ahí, sonriendo, y hasta Elisa vino a celebrar. El caso contra Trevor era sólido. El cuchillo, el audio y los testimonios lo condenaron a cadena perpetua. Encontraron más pruebas en su auto, como notas sobre el seguro de mi madre, que confirmaron sus planes. Mi madre se mudó a otro estado poco después. Dijo que necesitaba empezar de nuevo, pero creo que no podía enfrentar lo que había hecho. Mi padre y yo nos quedamos en la casa, intentando reconstruir lo que quedaba de nuestra familia. No fue fácil. Todavía tenía pesadillas con Trevor, con sus manos en la oscuridad. Pero César y Elisa estaban ahí para nosotros. Elisa se convirtió en una especie de hermana mayor, siempre trayendo café y haciendo bromas para hacerme reír. Ahora, con mi padre de vuelta, siento que puedo respirar otra vez. Quiero estudiar justicia penal cuando crezca, para ayudar a otros que estén atrapados en pesadillas como la mía. A veces pienso en mi madre, pero no sé si la buscaré. Lo que sí sé es que, con mi padre y César a mi lado, soy más fuerte de lo que Trevor nunca imaginó. Y eso es lo que me mantiene adelante.